Hay decisiones que se firman en despachos, pero que rompen la vida de las personas. Informes, autos, expedientes, palabras frías para historias profundamente humanas. En este episodio de El caso, abordamos la historia de un padre que pierde la custodia de su hija mientras avanza un proceso de adopción. Un caso donde surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando los sistemas llamados a proteger miran sin ver? Cuando la dimensión social queda en un segundo plano. Hablaremos de justicia, de intervención social, de vínculos y de decisiones que cambian destinos. Porque a veces no basta con mirar la norma, si nadie mira a las personas. El caso, más allá del informe social. Y continuamos con un caso que va a traer mucho de qué hablar, porque es un ámbito donde el trabajo social, sobre todo pues aquellos que están desde el ejercicio libre y el emprendimiento, está cogiendo mucha fuerza, que es todo relacionado con el peritaje social. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de ese informe pericial en los juzgados. Vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo en los servicios sociales de zonas en concreto y cómo pues un documento aparentemente, podríamos decirlo así, ¿no? Sin importancia, puede ser ese gran aliado para la persona que lo aporta. Y por supuesto también vamos a hablar en este caso sobre la importancia de colaborar con otras profesiones, como es el caso en este caso de abogadas y abogados. Y para ello está Sheila con nosotros. ¿Qué tal, Sheila? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad y por estar aquí en este podcast. Pues vamos a ir hablando y destripando este caso. Y Ujú. lo primero para poder entender es cómo te llega a ti esta ardua tarea de elaborar un informe pericial. Muy bien, pues nada, en principio, todo trabajador social que quiere hacer un peritaje, pues siempre tenemos que colegiarnos. Entonces hay un listado aquí en Valladolid y también en Palencia, donde estamos como profesionales de perito. Y en una búsqueda de peritaje en el ámbito de acogimiento familiar y el ámbito de menores, pues me llama una compañera que trabaja en protección a la infancia y me dice que una de las abogadas de los servicios sociales está buscando una perito para llevar a cabo un caso de menores. Entonces, al final es un cruce de profesionales, de, como tú bien dices, que trabajamos de la mano. Es a una abogada de aquí de Valladolid. Genial. Y el caso te lo presenta la propia compañera de servicios sociales, te lo presenta la abogada. Ujú. El caso me lo contextualiza la propia compañera de los servicios sociales, pero es la persona, en este caso el padre, el cliente, el que me llama después de haber hablado con la abogada. Es decir, la abogada habla también conmigo y luego viene a mi despacho el cliente para contarme la situación y poder valorarlo. Entonces, al final es una red de comunicación mutua, ¿no? Ujú. ¿Y cuál era la demanda que te estaba haciendo el padre? Pues la demanda es que él es el padre biológico de una menor y que los servicios sociales no habían valorado su situación personal, familiar y su familia biológica y su entorno. ¿Porque la menor estaba siendo tutelada por en una institución o por Ujú. qué? Vale, la historia es que esta menor sí, los servicios sociales intervienen porque hay un riesgo con la madre no puede asumir los cuidados y ya lo reconoce, entonces los servicios sociales hacen la labor de llevarlo a un centro. Pero mi cliente reclama la patria potestad porque se hace una prueba de paternidad y aún así los servicios sociales, como es un padre de 21 años de origen de la República Dominicana, considera que no tienen la capacidad suficiente como para hacerlo y deciden llevar a la menor a un centro de tutela. Además, no a una familia de acogida, sino con casi recién nacida, unos 6 o 7 meses, deciden llevarla a un centro de tutelaje. Claro que sí, entiendo que el padre en ningún momento previamente había reconocido que era el menor era su hijo. Y la pregunta
que me surge ahora mismo es cómo el padre se entera de que la menor se ha ido a un centro. Ujú. Pues a ver, la madre, él estaba viviendo en la República Dominicana. Entonces, esta relación no tuvo éxito. Ella se quedó embarazada y no lo comunicó al padre. El padre estaba en la República Dominicana, pero seguía teniendo contacto con entorno aquí en Valladolid. Entonces fue uno de los entornos el que le llamó y le dijo, la persona con la que estuviste ha sido madre. Entonces él automáticamente se vino para España y se hizo la prueba de paternidad. Entonces, no es que él no asumiera la patria potestad, sino que él previamente, sabiendo los servicios sociales que era el padre, aún así no decidieron valorar su familia biológica. Hablamos Y, de que ya había un padre real, un padre biológico reconocido y como tal. ¿llegasteis a plantear por qué los servicios sociales no lo valoraron? Sí, llegamos a plantearlo y ellos lo que trasladan es que no le veían con suficiente eh, características de padre porque era muy joven y porque no tenía una estructura en Valladolid en este caso. Entonces le solicitaron que mientras la niña estaba bajo tutela, pues que fuera haciendo una especie de itinerario donde podría ir mejorando. Entonces en ese itinerario se le solicitaba tener una casa eh, pues donde pudiera tener una menor, que buscara un empleo, que tuviera a familia en su entorno, que hubiera un acogimiento real de la menor. Entonces, de primeras sí que frenaron la entrega del padre porque consideraban que si se quedaba en España no había los medios suficientes. Claro, la cuestión aquí hay una parte que es entendible, ¿no? O sea, al final siempre la protección de los menores tiene que estar por encima de cualquier circunstancia. Luego está, es verdad que a veces pedimos, pues eso, ¿no? Consigue trabajo, consigue vivienda, cosas que requieren de un tiempo, no es algo que podamos conseguir de manera inmediata. Uh -huh. Entonces, el padre se pone en contacto contigo, entiendo que también con, con su abogada, ¿verdad? Exacto, Y empezáis a trabajar en el caso. ¿Cómo se exacto. desarrolla esta parte? Pues se desarrolla haciendo un peritaje, argumentando de manera técnica por qué es posible que esta menor esté con su familia biológica paterna, qué recursos tiene, cómo ha ido evolucionando su desarrollo desde que llegó a España y notificó que estaba aquí y cómo ha ido acompañando a los servicios sociales para que esa menor vuelva a su entorno, ¿no? O a su familia biológica. El procedimiento que todo salta cuando ya me piden un informe pericial es porque sin una comunicación por escrita, o sin por escrito, los servicios sociales de Valladolid deciden poner a esta menor en adopción. Sin Entonces, eso significa, comunicarlo, sin comunicarlo al padre biológico, que sabían que había padre. exacto, no había nada por escrito, simplemente una llamada telefónica de los servicios sociales directamente al padre biológico diciendo que esta menor pasaba a adopción. Entonces, ahí es donde ya la abogada nos comunica, ¿no? Nos llama y nos dice que, bueno, que esto es muy serio, ¿no? Porque al final pasar a adopción significa que ya no perteneces a la familia biológica, en este caso del padre. Entonces, es cierto que en todo este acompañamiento y lo que se perita es cómo la persona, en este caso el padre, ha llegado desde República Dominicana y durante casi 2 años ha estado trabajando de codo con los servicios sociales, haciéndose pruebas de ACLAF sobre las drogas y que todas dieron negativo, buscando un trabajo, haciendo todas las tareas, formaciones que necesitaba los servicios sociales, incluso la propia entidad de acogimiento, que es Cruz Roja, en los informes se hablaba de favorable porque ya había una conexión entre la menor y el padre. Además, siempre estaba cuidada, reflejaban aspectos muy positivos del padre e incluso además trayendo a su familia biológica más cercana, como es a su abuela y a su bisabuela, la bisabuela de la niña, que hablamos de bisabuela, pero en la República Dominicana la bisabuela tiene 54 años, quiero decir, entonces, al final nos encontrábamos con la abuela, la bisabuela, el hermano, todo el mundo apostando, viniendo de su lugar de país de origen para poder estar aquí y poder estar con la menor, ¿no? Y sin una comunicación por escrito ni formal deciden tomar esta decisión los servicios sociales. Entonces ahí es donde se mete una sentencia, tanto por lo penal, una querella, como por lo civil, por lo jurídico, a los servicios sociales.
Y bueno, es que hay muchísimas preguntas Sí, que me surgen. La primera parte, a nivel emocional, el padre, cuando le llaman por teléfono y le dicen esto, es un cubo, ¿no? De agua fría que te echan por encima, te deja paralizado. exacto. Pues lo primero es no entender muy bien qué estaba pasando, ¿no? Y pensar que algo había hecho mal o qué faltaba por hacer, ¿no? Lo segundo ya fue pues, el acompañamiento emocional, tanto de la abogada Itziar Curiel, que es una persona súper cercana, tanto como nosotras, e incluso con diferentes personas que podían intervenir, como la psicóloga, ¿no? Hablando un poco de este proceso del intentar no culpabilizar a la persona, ¿no? Que son tomas de decisiones que desde nuestra perspectiva, la Junta o los servicios sociales de Castilla y León, pues con tanta burocracia seguramente hay alguna cosa que no han tenido en cuenta, ¿no? Y se ha tomado desde la decisión de la rapidez, pero claro, impacta tanto en la vida de las personas y a veces eso no se ve si no hacemos un informe pericial, ¿no? Si no contrastamos todo el cambio que tiene esta persona que deja su vida en la República Dominicana y se viene para acá a construir una vida nueva porque quiere cuidar a una menor, ¿no? Que quiere cuidar a su hija y creo que no hay gesto de más amor que dejar tu país de origen y venirte a Valladolid en este caso, ¿no? Entiendo que solo con amor no vale probar que esta persona pues estaba capacitada, tenía herramientas, tenía recursos, tenía red de apoyos para cuidar a la hija y por ello pues hay que hacer ese informe pericial. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tipo de argumentos, pruebas, visitas realizas y Uh cómo -huh. lo vas plasmando en el documento? Ujú. Bueno, pues para un informe pericial tenemos una metodología. Entonces, una de las primeras es la toma de contacto, la entrevista individual con el padre, más luego la familia que está presente, ¿no? Registrando cada acción que haces para luego poder formalizarla en un juicio y saber que has estado allí, que has hecho ese trabajo. Las entrevistas duran entre 1 hora y media y 2 horas, más o menos con cada uno. La visita se hace al domicilio, se estudia el entorno, se valora si realmente la menor puede estar ahí porque cerca hay un colegio, cerca hay un supermercado, cerca hay una farmacia. Como también se hablaba de una duda sobre el consumo, yo quedo con el padre en diferentes lugares de bares para ver si realmente hay un entorno conocido, si conoce al camarero, te pasas un poquito antes, investigas, haces una especie no solo de información de la persona, sino también de su entorno, ¿no? Y ves cómo está integrado en el barrio, si conoce alguna entidad, si tiene amigos, si no tiene amigos, si realmente vas un día por la mañana y sí que está trabajando, si no, pues tienes que cerciorarte, ¿no? Y luego a mayores, pues todo lo que puedes llevar a cabo, pues su vida laboral, su documentación, todo lo que puedes presentar en un juicio para garantizar que hay un padrón, que existe, ¿no? Esta familia, que hay una reagrupación familiar, pues todo evidentemente de mano de la abogada, pero siempre o sea, certificando, ¿no? Que tú estás viendo eso porque luego vas a decir ante un juez como trabajador social que eso está pasando y tú lo que menos quieres es poner en riesgo a una menor, ¿no? Porque nuestro trabajo es justo eso, saber que hay una garantía y que tú estás peritando que realmente esa menor va a estar bien. Y no Eh, siempre... Sí. en tiempo, ¿cuánto más o menos te tardas en hacer todo esto, ¿no? Todo, pues esa investigación, recopilación, redacción del informe. Bueno, cada caso es un mundo. Entonces, no puedo decirte exactamente cuánto tiempo puede ser un informe pericial porque depende de los casos, pero pensando en toda la documentación que puede tener una persona, hablando de valorar toda la familia biológica, que hablamos de 4 miembros, hacer la entrevista, la visita domiciliaria, entrevista en el entorno, pues más o menos te puede llevar unas 40 horas realizar un informe. Mm. Sí, que al final luego depende de muchos factores, pero bueno, para que la gente vea, la pregunta iba enfocada a que la gente valore y vea todo el trabajo que hay detrás. Llega un momento que ya tienes todo este documento hecho y solo falta esperar al juicio o hay que aportarlo antes. Pues se aporta y además 15 días antes del juicio. Entonces, a veces los plazos son muy justos porque desde que la abogada presenta la notificación, ¿no? Hay un plazo de 10 días y luego otros 10 días donde tú presentas la documentación. Entonces, a veces hablamos de unos 20 días de plazo. Yo
en este caso tengo la suerte de que está en Valladolid, pero ahora mi siguiente, por ejemplo, informe pericial está en Segovia. Entonces hay mucho más desplazamiento y mucha más, bueno, pues intervención de otro tipo, ¿no? Entonces siempre andamos con los tiempos medidos. Es verdad que la justicia hay veces que se alarga, pero es verdad que en menores hay una prioridad absoluta y más en este tema, porque cada tiempo que pasa esa menor en esta toma de decisión, como es la adopción o el acogimiento, menos tiempo pasa con su familia biológica, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que los plazos se alzan mucho más en menores. ¿En algún momento la menor sabía que podía ser dada en adopción? Pues la menor ahora mismo tiene 3 años. Vale, o sea, que no era Entonces, consciente no de... es consciente. Sí que, claro, al final hablamos de que esta menor ha pasado primero a un centro de acogida de menores, luego ha pasado a una familia de acogida, donde evidentemente los informes eran positivos también en la familia de acogida, pero también tenía un contacto con el padre, unas visitas de unas horas al día y un día o dos a la semana como mucho. Es verdad que se fueron ampliando con el tiempo, pero nunca ha llegado a tener la tutela completa, ¿no? Ujú. Y luego ahora, cuando ha pasado a adopción, ha pasado con otra familia, porque el protocolo de los servicios sociales en Castilla y León es que la menor puede estar en cualquier lugar menos en Valladolid, para que no haya un cruce. Entonces ahora mismo esta menor puede estar en Segovia, en Soria, en León, en Burgos no sabemos, pero claro, al final también argumentamos pues, que no deja de ser una menor que en 3 años ha pasado con un montón de cuidados, ¿no? Ujú. Y de familias y de un tránsito que evidentemente pues en un futuro, ¿no? Pues habrá que explicar, habrá que preguntarle a la menor que, cómo se está sintiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entiendo que llega el momento del juicio, aportáis ese Ujú, documento. ¿Cómo es esa parte dentro de este caso que nos estás contando? ujú. Pues mira, el juicio empezaba a las 9:30 de la mañana y nos fuimos de allí como a las 3:30, 4 de la tarde. Es verdad que la jueza prestó atención a, ¿no? a todas las partes, porque allí declaró tanto el padre como la abuela de la menor, se escuchó todo lo que trasladaba la familia biológica y luego también se escuchó la intervención de los servicios sociales. Y a lo último se habló con la técnica de protección de los servicios sociales que había declarado en contra de la propia Junta de Castilla y León, ¿vale? Es decir, la propia trabajadora, Teresa Varela, había trasladado de que la Junta de Castilla y León estaba cometiendo, ¿no? O que ella estaba valorando que no se estaba haciendo correcto. Luego entramos los peritos, en este caso entré yo como perita de lo social, de peritaje social, y, y ahí pues la jueza prestó mucha atención porque al final pones a la estructura del juicio, ¿no? De los juicios, de lo jurídico, pues pones valor técnico, valor social, incluso pones en valor lo emocional, identificas, ¿no? Identificas a la familia, entonces siempre es verdad que hay una escucha activa de esto. Y decías que había un técnico que iba en contra de esas decisiones que se habían tomado, pero entiendo que la otra parte también tuvo que argumentar por qué. ¿Qué argumentos utilizaban? Ujú. Pues la primera parte argumentaron que era muy joven y que cuando ellos tomaron la decisión de que la menor pasara a la tutela no estaba preparado como estaba preparado actualmente, ¿no? Es cierto que en los 2 años ha habido una valoración y él ha ido creciendo y ha ido aumentando lo que comentábamos, su economía, su situación familiar y demás. Lo que no tenemos claro y no tenían tampoco respuesta es por qué no comunicaron por escrito la adopción y cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ahí desconocemos todavía sus argumentos. No hay un argumento que fortalezca tanto porque ellos consideraban que la abuela no era una persona apta para los cuidados y él tampoco por falta de capacidad. No hay un argumento mayor. Entonces, por eso también se valora, ¿no? Este peritaje. Finalmente, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado bastante inesperado por nuestra parte, esperado a veces por la parte de la justicia, es que la jueza decidió que continuaran con el proceso de adopción para que no tuviera otro cambio la menor y que consideraba que la Junta de Castilla y León estaba tomando pues, las decisiones más oportunas dentro de los cambios que ha habido. Sí que es cierto que al peritar, al ser un peritaje social, la jueza no valoró
no valoró el peritaje social que nosotros habíamos presentado. Sí que lo nombró, pero no dijo por qué no era válido. Entonces, eso directamente se lleva a la audiencia provincial, porque o sea, un informe con un peritaje no puede ser no valorado. Entonces, gracias a este informe se está llevando a la audiencia y ahora pues estamos en reclamación de todo el trámite, y que otra persona pueda valorar de nuevo y pueda tomar una decisión, ¿no? Con otra perspectiva o quizá con otra capacidad, a nivel provincial. Porque en el caso de que este nuevo juicio que se vaya a realizar, ¿no? A nivel provincial determine que la menor siga en ese proceso, en esa adopción, el padre deja de tener relación, contacto con ella, ¿no? Exacto, así es. Al final, cuando pasas a adopción, pues la familia de adopción acoge su nombre y apellidos y los, vamos, y el cuidado, ¿no? Al final también nosotros reflexionábamos y yo lo hablaba con algunos compañeros, ¿no? Que pensaba, pues sí, a mí yo quiero ser madre, ¿no? Estoy en un proceso de adopción y me llega una menor tan maravillosa como esta niña, además, con 3 añitos, ¿no? Y de repente la justicia te comunica que sí que es tu menor, ¿no? Y al final haces todo este desarrollo y de repente cuando ya haces una apelación, un recurso de apelación a la audiencia provincial en este caso ve que hay una vulneración del derecho de la tutela y que realmente la familia biológica y esta menor tiene que volver a su familia biológica, ¿cómo se sentirá también la familia, ¿no? La familia que haya decidido adoptar? Porque al final, pues, pues evidentemente nos ponemos en su lugar y tendrá la ilusión de ser madre o padre, o padres o madres, y bueno, pues tiene que ser también un palo y creo que eso también la justicia pues tendría que valorar antes de tomar esa decisión de que una menor, ¿no? Teniendo familia biológica vaya directamente a otra familia que no sea la biológica, ¿no? Sobre Entonces, todo, como en este caso, por lo que estás contando, Sheila, ha habido una evolución positiva, ¿no? total. Del padre, donde yo muchas veces cuando se hablan de estos temas, siempre me viene la misma reflexión, y es que em, si a todos o si todas las personas pasaran por el proceso de ser evaluados como padres y como madres, al final, yo creo que muy pocas personas superarían, ¿no? Todas esas pruebas. ¿Qué quiero decir con Eso esto? es. Pues que si tú tienes tu pareja, tienes un hijo, das salud y no pasa nada, nadie te pregunta ni dónde vives, ni tu red familiar, ni dónde trabajas, nada, ¿no? Y aquí se hace con un objetivo que yo siempre lo defiendo, que es la protección, por supuesto, por encima de todas las cosas Por de los supuesto. menores. Esto, que quede muy claro. Pero, claro, wow, hay casos como este que estamos hablando donde hay muchas aristas a tener en cuenta. Ujú. Exacto, exacto. Muy buena reflexión, ¿no? Al final, evidentemente, si no hubiera un padre biológico, la madre no asume los cuidados y la menor, hay una desprotección, es normal. Y gracias a que existe, ¿no? Esta parte de menores donde un menor puede estar en una tutela y va a estar acogido y luego va a haber una familia de acogida que también, bueno, pues va a hacer los cuidados y va a querer a esa menor, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando hay una familia biológica que no se ha valorado por X motivos, ¿no? Ujú. Claro, incluso planteábamos, ¿no? Al final, la cultura, ¿no? Tu origen, pues en un tiempo esta menor será mayor de edad, tendrá pues 18 o 20 años, se preguntará, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde es? Su color de piel, su situación social, personal, familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto también está en los medios de comunicación. El padre va a escribir un libro en el caso de que no consiga que vuelva con él. Bueno, y en algún momento alguien tendrá que explicarle a Chloe, a esta menor, por qué, ¿no? Los servicios sociales decidieron que no continuara con su familia biológica, porque yo no tengo la respuesta, ¿no? Y una pregunta que me surge desde el desconocimiento más absoluto, eh, ¿por qué deciden la adopción? Si se podría haber seguido por otras vías, se podría haber seguido con el acogimiento, porque que no sé si hay, a lo mejor hay unos platos, ¿eh? Aquí ya yo me pierdo, pero
la duda que me planteo, ¿no? O lo que, tal y como lo estás contando en el caso, es decir, ostras, si yo estoy viendo que el padre biológico está cambiando, su situación, está mejorando la situación, ¿por qué decido que la menor sea adoptada cuando ya no hay una decisión, o sea, cuando ya se toma esa decisión y no se puede echar marcha atrás? ¿Y por qué no continúo con el acogimiento familiar viendo que el padre lo está consiguiendo? Ujú. Pues tampoco tenemos respuesta a eso. Sí que es verdad que hasta los 7 años el menor puede estar en Castilla y León bajo una familia de acogimiento, pero cuando existe una familia ideal y se propone como familia ideal una familia que quiera adoptar, pues cuando se tiene tan claro, ¿no? De que esa menor viene de un lugar de riesgo, ¿no? Porque es que, ¿en qué caso se lleva a cabo esto? Pues en lugares donde no hay padre o madre, o no hay referente, donde hablamos de violencia, donde hablamos de unos factores de riesgo que como profesionales del trabajo social conocemos, ¿no? Y que podemos peritar como riesgo. Entonces, en ese caso es de manera más rápida se pasa a una adopción. Entonces, como tampoco hay un comunicado por escrito de la gerencia de los servicios sociales que diga el motivo, tampoco podemos contestar a eso. Pues yo lo único que se me ocurre, Sheila, es que haya una parte 2 de esta entrevista, si te parece. Una vez que si finalmente pues, se produce ese juicio en lo provincial, para poder conocerlo. Y creo que es un clarísimo ejemplo de caso que tendríamos que llevar a análisis, a supervisión, a revisión, porque tal y como lo que estás contando, hay muchos interrogantes, muchas incógnitas que tendrían que tener respuesta. Así que agradecerte que hayas sido también valiente por haber traído este caso y bueno, pues veremos a ver si en ese juicio provincial la justicia se le cae esa venda de los ojos, que a veces es necesario que se le caiga, y mire cómo al final una persona ha mejorado en tan poco tiempo tanto con un único objetivo, que es poder formar una familia. Así que muchas gracias por haberte pasado por el caso. Muchísimas gracias por darme voz, por visibilizar el trabajo social y nada, estaré encantada de contar cómo se ha desarrollado todo esto, porque creo que estas experiencias es lo que más grande nos hacen como profesionales. Yo solo deseo que el trabajo social siempre tenga en foco, ¿no? A la persona, a la dignidad, a los derechos, ¿no? Y a las garantías, ¿no? Sobre todo que seamos garantías, ¿no? Y no, bueno, pues tomas de decisiones que puedan hacer tanto daño, que impacten tanto. Totalmente. Pues ahora para finalizar este podcast, toca conocerte un poquito más con Ujú. 5 cuestiones que lo que te venga a la mente, tú lo sueltas. Muy bien. Las cualidades de Seila son... Optimismo, generación de riqueza e ideas y cercanía y empatía. Genial. ¿Qué le dirías a esa Seila de la universidad que está empezando, que está estudiando su primer año? Pues le diría, existe el trabajo social en el ejercicio libre, porque no me lo contaron nunca. Y luego confía en ti, habrá momentos donde te caigas y a partir de caer en ese agujero vas a crecer y eso va a ser algo bueno. Así que todo pasa y adelante. ¿Dónde le gustaría estar a Seila dentro de 5 años? Pues me gustaría estar posicionada a nivel de empresa, ser un referente en Valladolid. Y luego me gustaría pues estar lo más plena a nivel personal y de crecimiento. ¿Cuál es esa frase que llevas por bandera? Ujú. Pues mira, la llevo hasta tatuada, ¿no? Esto también pasará. Es una frase que cuando hay un momento bueno digo, esto también va a pasar, agárratelo y disfrútalo. Y cuando hay un momento digo, esto también va a pasar, entonces me ayuda mucho, ¿no? Es como un anclaje emocional. Por último, para Seila, el trabajo social es... Es tantas cosas, pero para mí son derechos, garantía, decisiones y crecimiento.
Sheila, para finalizar, ¿cómo la gente puede contactar contigo si necesita pues, tus servicios, conocerte un poquito más? Ujú. Pues tenemos una página web que se llama www.decutrabajosocial.com, luego por Instagram, redes sociales y luego pues pueden contactar conmigo mediante teléfono bueno, todos los medios de comunicación directos, si no pues el despacho que estoy en el IDEVA, que es un centro del Ayuntamiento de Valladolid, así que allí también pueden encontrarme. Muchas gracias, Sheila. A ti, Víctor, muchísimas gracias.